Señor, ¿quiere ver caricaturas conmigo? En medio de la reunión más tensa del mes, donde se decidía un trato de $80 millones en el puerto de Veracruz, la hija de 3 años de la empleada doméstica jaló inesperadamente la manga impecable del traje de Lorenzo Garza ante la mirada atónita de los 4 capos más poderosos del país. El notorio jefe del cártel cerró su computadora portátil en silencio, canceló la reunión y se sentó en la alfombra junto a la pequeña. No tenía idea de que esta decisión, aparentemente insignificante, había expuesto sin querer un complot de venganza que había estado oculto durante 25 años entre los mismos muros de la mansión Garza. Antes de que descubras cómo una pregunta inocente desenterró una traición sepultada por un cuarto de siglo, tómate un momento para tocar el botón de me gusta y apoyar esta historia. Suscríbete al canal si te encantan los dramas profundamente emocionales que se quedan contigo mucho después de que la pantalla se apaga. Y deja un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando esta noche. Cada rincón del mapa es bienvenido aquí. A veces, las voces más pequeñas dicen las verdades más grandes. A veces, las manos más suaves abren las puertas más pesadas. Los 4 jefes se levantaron de la larga mesa de caoba sin decir una palabra. Ninguno se atrevió a mirar al otro. Marco Beltrán tomó su abrigo. Salvador Pineda recogió su carpeta con los manifiestos de embarque. Los otros 2 simplemente se giraron hacia la puerta. Sus pasos sobre el suelo de mármol del pasillo sonaron más fuerte que cualquier discusión. La pesada puerta de roble se cerró tras ellos con un suave y definitivo clic. Arriba, en la biblioteca privada del 2º piso, el sonido de una caricatura flotaba suavemente en el aire. Una melodía alegre, vocecitas chillonas, el traqueteo de ollas y sartenes animadas. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra persa. Su perrito de peluche color crema estaba bajo un brazo. Estalló en carcajadas cuando un panda torpe cayó de lado en la pantalla y aterrizó sobre un tazón gigante de fideos. Lorenzo estaba sentado a su lado. La chaqueta negra de su traje aún tenía las arrugas de la reunión. Una mano descansaba torpemente sobre su rodilla, la otra en el borde de la alfombra. No entendía del todo por qué estaba allí. No entendía del todo por qué no se había levantado 10 minutos antes para volver a su oficina. Solo sabía que cuando la niña reía, algo dentro de su pecho, algo que había creído muerto hace mucho tiempo, se dio la vuelta suavemente en su letargo. La luz de la tarde se desvaneció. Las 6 en punto llegaron sin ceremonia. Emma se había subido a su hombro en algún momento entre el panda y una tortuga cantarina, con la mejilla apretada contra el cuello de su traje. Su respiración se había vuelto lenta. Estaba dormida. Unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. Sofía apareció en el umbral, aún con su delantal de ama de llaves, con el cabello suelto tras haber deshecho su chongo. Cuando vio a su hija durmiendo sobre el hombro del hombre más temido de todo el país, las piernas casi le fallaron. «Señor, por favor, perdóneme». Cayó de rodillas sobre el piso pulido. Las palabras brotaron de ella en un torrente de pánico, tartamudeando, suplicando. «Me descuidé. Solo le di la espalda un momento. Por favor, patrón, no nos eche. Pagaré por cualquier cosa que haya tocado. Trabajaré el doble de horas. Pero por favor, no me quite este trabajo. Ella no tiene a nadie más que a mí». Lorenzo no se movió. Podía sentir el peso pequeño y cálido de la niña respirando contra su cuello. Podía sentir sus deditos aún aferrados al perro de peluche. También podía sentir algo más, algo antiguo, algo que no había sentido desde que tenía 7 años, y su madre lo había llevado a la cama después de una tormenta de verano. Miró a Sofía, que seguía arrodillada en el suelo. Miró a Emma. Luego habló tan bajo que fue casi un susurro para sí mismo. «Mañana, a las 4. Tráela aquí». Sofía levantó la cabeza. Sus labios se separaron. Por un largo momento,
No supo si lo había imaginado. «Señor, a las 4», repitió. «Todas las tardes hasta que yo diga lo contrario». Vicente Morales, con el cabello plateado y 60 años de lealtad en los ojos, estaba en el umbral con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Había escuchado cada palabra, y por primera vez en años, sin que nadie lo viera, el viejo guardaespaldas se permitió una pequeña y privada sonrisa. Esa noche, Lorenzo no durmió. Mucho después de que Sofía llevara a su hija dormida por el largo camino de entrada hacia un auto que las esperaba. Mucho después de que Vicente hubiera revisado cada cerradura de cada ventana y finalmente se hubiera retirado a sus habitaciones cerca del ala este, Lorenzo permaneció solo en su estudio. Las luces estaban apagadas. Solo la pálida plata de la luna cruzaba el piso de mármol. Más allá del cristal antibalas, las oscuras aguas del lago de Valle de Bravo se extendían planas e interminables hacia el horizonte. Sostenía una copa de cristal con vino tinto en una mano. No bebió. Simplemente observó el leve temblor de la superficie. Cada vez que una barcaza pasaba en algún lugar a lo lejos, los recuerdos llegaban, como siempre llegaban en las horas profundas. Llegaban en capas, cada una como una marea lenta. Isabel, la mujer con la que alguna vez creyó que se casaría. 26 años, cabello oscuro, la risa de una mujer que sabía cómo iluminar una habitación. Le había comprado un anillo en Milán. Le había prometido una boda de verano en la costa. 2 meses antes de la ceremonia, se enteró de que ella había estado pasando información a la fiscalía durante casi un año. Cada reunión, cada ruta, cada nombre, a cambio de inmunidad para su hermano mayor, quien había sido atrapado traficando heroína en la frontera. Ella había llorado cuando la confrontó. Había dicho que aún lo amaba. Él le había pedido a Vicente que la acompañara a la puerta. Nunca volvió a pronunciar su nombre en voz alta. Rafael, su asesor financiero. Un hombre que había sostenido la mano del padre de Lorenzo en el funeral. Un hombre que había firmado las tarjetas de cumpleaños que Lorenzo recibía de niño porque su propio padre era demasiado orgulloso, estaba demasiado cansado o demasiado lejos. Rafael había vaciado las reservas de emergencia de la familia, casi $40 millones en el transcurso de 18 meses, transfiriendo el dinero a través de 6 empresas fantasma a una bóveda privada en las Islas Caimán. Cuando Vicente finalmente lo rastreó, Rafael ya estaba muerto, asesinado por su propia avaricia y por un hombre en el que había confiado menos que en Lorenzo, y Tomás Vega. El peor de todos. Su mano derecha durante 9 años, el hombre que había estado junto a él en la tumba de su padre. Hacía 2 inviernos, Tomás había preparado una emboscada en una bodega en Naucalpan. Lorenzo había entrado primero. Vicente, intuyendo que algo andaba mal, se puso frente a él en el momento exacto en que se disparó la primera bala. 3 impactos. Vicente había pasado 7 semanas en el hospital. Nunca se había quejado. Cada traición se había convertido en un ladrillo. Cada ladrillo había construido un muro. Y el muro se había convertido en la mansión que lo rodeaba. 3 pisos de piedra blanca y mármol frío. Sin retratos familiares en las paredes. Sin música en los pasillos. Sin risas en las cocinas. Solo pasos. Solo puertas cerrándose. Lorenzo dejó la copa intacta sobre el escritorio. Miró hacia el agua durante mucho tiempo. La gente no se queda porque le importes. Se queda porque quiere algo. Esa, había aprendido, era la única ley que nunca mentía. Esa misma noche, al otro lado de la ciudad, lejos del alcance de cualquier cristal antibalas, otra lámpara ardía en un pequeño departamento en un modesto edificio de Iztapalapa. Sofía estaba sentada en el borde de una cama estrecha. Emma dormía a su lado, enroscada en una pequeña coma de brazos y piernas, con el perrito de peluche color crema acurrucado bajo la barbilla.
Su respiración era lenta, la respiración de un niño que había agotado hasta la última gota del día. Sofía apartó un suave mechón de cabello de la frente de su hija. Su mano aún temblaba, aunque no de frío. Había llegado a casa y cerrado la puerta con llave. Había calentado un tazón de sopa que no comió. Había bañado a su hija y le había leído una página de su libro de cuentos favorito antes de que los párpados de Emma se rindieran. Y a través de todo eso, una frase seguía dando vueltas en su interior, en silencio, como una moneda que cae por un largo pozo. Mañana, a las 4. Tráela aquí. Aún no podía creer que lo hubiera dicho. Cuando Emma finalmente se durmió, Sofía abrió el pequeño cajón de la mesa de noche. Debajo de una bufanda doblada y un montón de recibos viejos, sacó una fotografía. Daniel, con su uniforme de la policía de investigación, de pie en los escalones de la comandancia en la última primavera antes de que Emma naciera. El sol a sus espaldas, una mano levantada a medio saludo. Se estaba riendo de algo que el fotógrafo le había dicho. Tenía 29 años. Le había prometido que estaría en casa a las 10. Esa noche, le habían asignado un destacamento de protección del Departamento de Justicia para custodiar a un testigo que iba a declarar a la mañana siguiente. El testigo ya había sido trasladado 2 veces. La casa de seguridad estaba en una calle tranquila de Coyoacán. Todo se había organizado a través de lo que el supervisor de su esposo llamó más tarde los canales adecuados. 2 camionetas negras en la acera, agentes federales en el techo, todo según las reglas. Los sicarios entraron por el jardín trasero a las 11:22 de la noche. Daniel se había arrojado frente al testigo. Les había ganado 9 segundos. Había sido tiempo suficiente para que el testigo llegara al sótano. No había sido tiempo suficiente para nadie más. Emma tenía 6 meses dentro de su madre cuando sonó el timbre a las 3 de la mañana. Sofía sostuvo la fotografía contra su pecho por un largo momento. Ella no sabía. Nadie se lo había dicho jamás. Ningún periódico lo había publicado. Que el testigo al que Daniel murió protegiendo había sido el contador de la familia Garza. Un hombre callado de 50 años, que había aceptado testificar a cambio de un nuevo nombre y una nueva vida. Ella no sabía que su testimonio había sido la pieza que finalmente derribó a don Salvador Robles por cargos federales. Ella no sabía que el destacamento de protección se había organizado a través de una red de intermediarios, una cadena de favores silenciosos y asentimientos aún más discretos, uno de cuyos eslabones había pasado por el escritorio de un joven llamado Lorenzo Garza, entonces de 25 años, quien lo había aprobado sin haber conocido al testigo, sin saber el nombre del oficial asignado esa noche. La cruel aritmética de esa coincidencia nunca se había dicho en voz alta. Ahora yacía silenciosa e invisible en el espacio entre las 2 personas que estaban a punto de cambiar sus vidas mutuamente. Sofía volvió a guardar la fotografía en el cajón con cuidado. Besó la coronilla de su hija dormida. Algunas verdades esperan pacientemente. Esperan hasta que el corazón sea lo suficientemente fuerte para cargarlas. Pasaron 7 días. A las 4 en punto de cada tarde, Lorenzo apagaba su teléfono. No le contestaba a su abogado. No respondía a la oficina de Europa. No le contestó al consorcio naviero de Manzanillo, que llamó 3 veces en una sola hora al 4.º día. El teléfono yacía boca abajo en el escritorio de su estudio, en silencio, ignorado hasta las 5 en punto. En la biblioteca del 2.º piso, se sentaba en el borde de la alfombra persa junto a una niña pequeña y un perro de peluche color crema. La televisión murmuraba canciones alegres. Emma señalaba la pantalla con la profunda seriedad de quien dirige una orquesta. «Esa es Bibi», le explicó la segunda tarde. «Tiene 3 hermanos, pero uno está perdido». «¿Cómo se perdió?» Caminó muy lejos. Frunció el ceño hacia la pantalla. Debería agarrarle la mano. Lorenzo no corrigió su gramática.
En la tercera tarde le contó una historia larga y enredada sobre un conejo que tenía una panadería bajo el mar. En la cuarta, se detuvo a mitad de un episodio, se volvió hacia él y preguntó con ojos grandes y preocupados: ¿por qué ese oso está tan triste? Él miró al oso animado, sentado solo en una colina bajo una luna gorda y amarilla. Miró a la niña, que esperaba una respuesta. Abrió la boca, la cerró. No se le ocurrió ni una sola cosa verdadera que decir. Emma le dio unas palmaditas en la rodilla con ternura. Tal vez solo necesita un amigo. Y volvió a mirar la pantalla como si hubiera resuelto algo importante. Abajo, sin que se dijera una palabra, la mansión comenzó a reorganizarse en torno a la niña. Vicente cancelaba en silencio las reuniones que no necesitaban realmente llevarse a cabo. Cuando los capos solicitaban audiencias a las 4, les decía que vinieran a las 3, a las 6 o a la mañana siguiente. No ofrecía explicaciones. Nadie las pedía. El chef principal, un estricto maestro de la cocina llamado Don Artemio, comenzó a preparar un platillo de media tarde para la pequeña invitada. Galletas con forma de animales, hechas con un molde que nadie sabía que tenía. Una pequeña taza de plata con leche tibia y, ocasionalmente, una sola fresa cortada en forma de corazón. Él mismo entregó la bandeja el quinto día y la colocó en una mesita baja con el mismo cuidado que alguna vez usó para servir a políticos y gobernadores. El jardinero, un hombre mayor llamado Don Osvaldo, que había cuidado los terrenos de los Garza durante 31 años, plantó una nueva hilera de jazmines alrededor del gran roble en el centro del jardín. Había escuchado de una de las empleadas que a la niña le gustaba el olor. Trabajó toda la tarde bajo el sol sin quejarse, tarareando una melodía de su propia infancia que había olvidado que recordaba. Y la mansión, 3 pisos de piedra blanca que no habían escuchado más que pasos y puertas cerrándose durante 7 largos años, comenzó por primera vez a llevar otro sonido. Risas pequeñas, brillantes y sin guardia, flotando por la escalera de mármol desde el segundo piso. El personal se detenía en los pasillos al escucharlo. Se miraban unos a otros. No hablaban, pero sonreían. El 10º día llegó con una suave lluvia gris, golpeando los altos ventanales de la biblioteca. Emma se había subido al regazo de Lorenzo sin pedir permiso, un hábito que había desarrollado por ahí de la 8ª tarde. Su perro de peluche estaba acurrucado contra su pecho. Sus pequeños dedos vagaban distraídamente por el frente de su traje, los botones de su chaleco, la suave solapa, la seda de su corbata, de la forma en que un niño toca todo lo que le es nuevo. Entonces, sus dedos encontraron la cadena de oro. La trazó desde el botón superior hasta el pequeño bolsillo. Tiró de ella con curiosidad y suavidad. El reloj de bolsillo de oro se deslizó libremente en su mano. Era más pesado de lo que esperaba. Lo sostuvo con ambas palmas como si fuera un animalito cálido. «¿Qué es esto?» «Un reloj», dijo él. «Pero no parece un reloj. Es un reloj de los viejos». Lo giró lentamente. Vio el pequeño grabado en la parte posterior. El escudo de la familia, un lema gastado hasta quedar casi liso por décadas de bolsillos. Luego hizo lo que hace un niño. Se llevó el reloj a la oreja. Todo su rostro cambió. Su voz fue de repente muy solemne. «Señor, tu corazón sigue latiendo». Lorenzo no se movió. Por un momento, no habría podido decir en qué año estaba o en qué habitación estaba sentado. En algún lugar muy profundo detrás de sus costillas, un sonido que no había escuchado en 20 años, se dio la vuelta en silencio y levantó la mirada. «Ese no es mi corazón, pequeña, pero lo es». Ella lo presionó más firmemente contra su oreja. «Está haciendo tic, 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 muy, muy rápido». Él miró la coronilla de su cabeza rizada. No sabía cómo explicarlo. No sabía si quería hacerlo. Y sin embargo,
Antes de que pudiera detenerse, ya estaba hablando. Le pertenecía a mi padre. Emma levantó la vista. Su nombre era Mateo. Era un hombre fuerte, un hombre callado. Hizo una pausa. Su garganta se sintió áspera de repente. Llevó este reloj todos los días de su vida, en el bolsillo interior de su chaleco, justo aquí. ¿Dónde está ahora? Él guardó silencio. Ya no está conmigo. ¿Lo perdió? No. Lo encontraron en su bolsillo. La noche en que lo llamaron junto a un acantilado en un lugar cerca de aquí. Aún estaba latiendo. Todo lo demás se había detenido, pero el reloj seguía marchando. Emma miró el reloj. Luego lo miró a él. Pensó con mucha fuerza, de la manera en que los niños de 3 años piensan, con toda su pequeña frente. Entonces tu papá también sigue latiendo. Él abrió la boca, la cerró. No pudo responder. Ella asintió, satisfecha, como si hubiera confirmado algo importante, y volvió a presionar el reloj contra su oreja. Esa noche, mucho después de que Sofía hubiera llevado a su hija dormida a casa, Lorenzo se sentó solo en su escritorio. Sacó el reloj del bolsillo de su chaleco. Sus dedos encontraron el pequeño broche en el costado, ese que no había tocado desde que tenía 19 años. La tapa se abrió con un clic. Detrás del cristal, una pequeña fotografía amarillenta de don Mateo Garza lo devolvía la mirada, más joven de lo que recordaba, sonriendo levemente a quien quiera que sostuviera la cámara. Lorenzo miró el rostro de su padre durante mucho tiempo, y esta vez no cerró la tapa. 2 noches después, la lluvia regresó con más fuerza. Sofía llegó tarde. Su segundo turno en la pequeña cafetería de Avenida Insurgentes se había extendido casi 1 hora. Una máquina de espresso rota, un supervisor malhumorado por el clima, 3 entregas que habían llegado en el peor momento posible. Para cuando entró por la puerta de servicio de la mansión Garza, tenía el pelo húmedo. Su abrigo pesaba más de lo que debería, y ya estaba pidiendo disculpas a medias antes de llegar al descanso del segundo piso. Encontró a Emma dormida en el pequeño sofá de terciopelo de la biblioteca, enroscada alrededor de su perro de peluche, envuelta en una suave manta de lana que no estaba allí cuando se fue en la mañana. Lorenzo estaba en el sillón de enfrente. Un libro yacía abierto boca abajo en la mesita a su lado. No estaba leyendo. Estaba viendo respirar a la niña. Señor, lo siento muchísimo. El autobús... ¡Siéntate! Su voz no fue cortante. Era el tono de un hombre que ha aprendido que cuando una persona está exhausta, no tiene sentido dar explicaciones. Vicente las llevará a ambas a casa cuando la lluvia amaine. Ella dudó en el umbral. Siéntate, Sofía. Ella se sentó. Él se levantó sin decir una palabra, caminó hacia la pequeña mesa lateral y regresó con una bandeja que ella no había notado. Una tetera de porcelana, 2 tazas, un platito con miel. Sirvió para ella primero. Sus manos, notó Sofía, se movían con una extraña y cuidadosa delicadeza, como si servir el té fuera algo que alguna vez había aprendido de niño y que no se le había permitido hacer en mucho tiempo. Ella envolvió la taza con ambas manos. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. «Háblame de él», dijo él. Ella levantó la vista, asustada. «¿De quién?» «Del hombre cuya fotografía guardas en el cajón junto a la cama de tu hija». Ella no preguntó cómo lo sabía, solo bajó los ojos hacia la superficie del té. Su nombre era Daniel. Habló despacio al principio, de la manera en que habla la gente cuando no se le ha preguntado en mucho tiempo. Le contó cómo Daniel solía dejar notas dentro de su bolsa del almuerzo cuando tenían 19 años y salían demasiado en serio para su propio bien. Cómo le había propuesto matrimonio en una feria de Coyoacán en noviembre con un anillo que no podía pagar. Cómo cantaba mal en la ducha y siempre prometía que estaría en casa a las 10. La noche que pasó,
dijo ella. Me llamó a las 8:47. Me dijo, Sophie, estaré en casa a las 10, lo prometo. Y yo le dije lo que siempre le decía, más te vale. Hice la salsa buena. Se detuvo. El té en su taza se había quedado quieto. Nunca llegó a casa. La mano de Lorenzo se había apretado alrededor de su propia taza. Sus nudillos estaban blancos. Ella no lo notó. Él no dijo nada por un largo momento. Quería decirle, conozco el nombre del testigo por el que murió protegiendo. Conozco la habitación. Conozco la calle. Conozco los papeles que pasaron por mi escritorio cuando tenía 25 años. Y aún no entendía lo que podía costar una firma. No lo dijo. No podía. Aún no. No mientras sus manos siguieran temblando alrededor de la taza. Solo dijo en voz baja, era un buen hombre. Puedes estar orgullosa. Sofía sonrió a través de las lágrimas que asomaban a sus ojos. Ella no sabía que el hombre sentado frente a ella cargaba con una verdad que podía destruir todo lo que habían empezado a construir. Pasaron 3 semanas. El cambio llegó lentamente al principio, y luego todo a la vez, como llega la primavera a una casa que ha olvidado las estaciones. Artemio lo notó primero. El chef principal había servido a la familia Garza durante 11 años, y en todo ese tiempo no podía recordar una sola mañana en la que el señor Lorenzo lo hubiera saludado. Ahora, un martes, el amo de la casa se detuvo en la puerta de la cocina de camino a su estudio, y dijo en voz baja, «Buenos días, Artemio. ¿Cómo está tu niño? ¿Ya le bajó la fiebre?» El chef se quedó sosteniendo una cuchara de madera sobre una olla de salsa de tomate. Incapaz por un momento de recordar cómo hablar, asintió 2 veces. «Mejor, señor. Mucho mejor». Lorenzo asintió a su vez y continuó por el pasillo. Artemio se volvió hacia el joven ayudante de cocina a su lado. No dijo nada. No tenía que hacerlo. La jefa del personal de limpieza, una mujer llamada Marta, le susurró a su asistente que el señor Lorenzo había dejado de enviar correos electrónicos después de la medianoche. Durante 7 años, había llegado a trabajar cada mañana sabiendo que habría 3 o 4 mensajes, esperando en su bandeja de entrada, con horas como las 2:17 o 3:44. Ahora la bandeja de entrada estaba tranquila. Ahora los mensajes llegaban a las 8 de la mañana, como un hombre normal. No sabía qué pensar al respecto. Osvaldo, el jardinero, informó a nadie en particular que el patrón había caminado hacia el gran roble al amanecer y se había quedado casi 10 minutos entre los jazmines recién plantados, con las manos en los bolsillos del abrigo, respirando el aire frío. Y un jueves por la tarde en la biblioteca, Emma se subió al banco del piano junto a Lorenzo y le enseñó cómo presionar 3 teclas mal, en desorden, todo mal. Y Lorenzo echó la cabeza hacia atrás y se rió. Verdaderamente se rió. El sonido lo asustó. También asustó a Emma por un momento. Luego, ella se rió con él. Y los dos se rieron hasta que ella presionó la tecla equivocada a propósito, solo para ver si volvería a suceder. Vicente Morales estaba junto al alto ventanal al otro extremo de la habitación, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, su cabello plateado atrapando la luz de la tarde. Los observó sin darse la vuelta. Se permitió, por segunda vez en 3 semanas, una pequeña y privada sonrisa, pero en algún otro lugar de la mansión. Otro par de ojos también estaba observando. En una habitación modesta en el ala este, una habitación reservada para el mayordomo principal de la familia Garza, un hombre estaba de pie frente a un espejo ovalado. Su cabello era blanco en las sienes, sus manos firmes por 22 años de servir vino, doblar servilletas y abrir la puerta a cualquier hora de la noche. Esta noche, sus manos no estaban firmes. Abrió el cajón superior de la cómoda. Sacó una pequeña llave de latón. Abrió el compartimento oculto detrás del cajón,
un compartimento que había guardado su secreto durante mucho tiempo. Adentro yacía una sola fotografía. Una mujer de cabello largo y oscuro, de pie en un jardín que ya no existía, sonriendo a una cámara sostenida por alguien cuyo nombre él no había pronunciado en voz alta en décadas. La cena se había organizado con semanas de anticipación. Una reunión de los capos, la tradicional cena de los viernes en la larga mesa de nogal del comedor formal, un ritual tan antiguo como la familia misma. 6 hombres en la mesa, Vicente de pie detrás de la silla de Lorenzo como siempre. Los candelabros atenuados a la mitad, de la forma en que don Mateo los prefería 30 años atrás. Artemio había preparado un filete en salsa de tuétano. El vino era un Valle de Guadalupe que el abuelo de Lorenzo había guardado en 1978. La conversación fluía con facilidad al principio. Marco Beltrán informó sobre la resolución del muelle en Veracruz. Salvador Pineda dio un resumen tranquilo de la situación del transporte en Tijuana. Un capo mayor llamado Enzo habló sobre la transición de las rutas del norte a manos más jóvenes. Lorenzo escuchaba, asentía, ofrecía respuestas cortas y precisas. Era, por todos los estándares medibles, una cena ordinaria. Entonces Beto Navarro habló. Era el hombre más joven en la mesa, 29 años, recién elevado tras un trabajo limpio en Naucalpan. Tenía una mandíbula afilada, un traje aún más afilado y ese tipo particular de confianza que le llega a un joven que ha sido ascendido un año antes de tiempo. Levantó su copa de vino y miró alrededor de la mesa con una sonrisa torcida. Así que, alargó la palabra. Se dice en la casa que nuestro jefe ha estado manteniendo una compañía inusual estos días, viendo caricaturas todas las tardes con la niñita. Volvió su sonrisa hacia Lorenzo. Díganos, patrón, ¿qué somos ahora? ¿Una guardería de capos? La carcajada que esperaba no llegó. La mesa se quedó en silencio. En algún lugar del pasillo, un reloj marcó el 1/4 Nadie en la mesa respiraba. Lorenzo no levantó la vista. Dejó el cuchillo junto a su plato. Dejó el tenedor junto a su cuchillo. Sus manos descansaron sobre el mantel de lino blanco, aún tranquilas. Las manos de un hombre decidiendo cuál de las muchas respuestas disponibles sería la correcta. Pasaron 3 segundos, luego 5, luego 7. Se levantó de su silla. No se apresuró. Caminó por el lado largo de la mesa con el mismo paso pausado, con el que alguna vez caminó hacia la puerta de una bodega en Naucalpan. Se detuvo detrás de la silla de Beto. Colocó una mano suavemente sobre el hombro del joven capo. Se inclinó. Habló al oído de Beto con una voz tan baja que ningún otro hombre en la mesa pudo escuchar una sola palabra. El rostro de Beto cambió de color. Primero rojo, luego del color de la ceniza vieja. Lorenzo se enderezó. Regresó a su silla. Tomó su cuchillo y su tenedor. Reanudó su comida como si nada hubiera ocurrido. Beto no terminó su filete. No tocó su vino. 20 minutos después, se excusó. Murmuró algo sobre una llamada telefónica y salió hacia el camino de entrada. Antes de la medianoche, un sedán negro lo sacó por las puertas principales de la propiedad. Giró hacia el oeste en la carretera principal. No volvió. Vicente, de pie detrás de la silla de su patrón, entendió que se había trazado un límite. Se había trazado con una tinta que nadie más podía leer, pero que cada hombre en esa mesa recordaría por el resto de su vida. La tarde siguiente, a las 4:10, sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca. Víctor Ruiz entró llevando una caja rectangular envuelta en papel rosa brillante. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, con el mismo cuidado que había usado todos los días durante 22 años. Su voz, cuando habló, era la voz que Lorenzo conocía desde la infancia. Baja, cálida, paciente. La voz del hombre que lo había arrullado hasta dormir más de una vez durante el verano en que su madre estuvo enferma.
Emma estaba en la alfombra con su perro de peluche, esperando a que comenzara su caricatura. Levantó la vista con toda su carita iluminada. «Tío Víctor, para nuestra princesita». Colocó la caja suavemente frente a ella. «La tableta vieja ya está muy lenta, ¿verdad? Las caricaturas deberían verse en algo hermoso, algo que muestre todos los colores tal como los imaginó el artista». Emma rompió el papel rosa con la eficiencia despiadada de un niño de 3 años en Navidad. Adentro había una tableta nueva dentro de una suave funda de oro rosado, envuelta en un papel de seda que olía débilmente a plástico nuevo. La miró fijamente por un largo momento. Luego se puso de pie de un salto y echó sus bracitos alrededor del cuello del anciano. «Gracias, tío Víctor. Gracias, gracias, gracias». Él se arrodilló sobre una pierna para recibir el abrazo. Cerró los ojos por un momento, y cualquiera que observara de cerca habría notado que su mano tembló una vez antes de posarse en la espalda de la niña. Sofía entró apresurada desde el pasillo, secándose las manos en el delantal, y comenzó a protestar de forma atropellada que era demasiado generoso, que no debía haberlo hecho, que nunca podrían aceptarlo. Pero Víctor agitó la mano con una amabilidad suave y desdeñosa que había desarmado a más de una madre preocupada en su época. Ella es una niña en esta casa, y esta casa cuida de los suyos. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Inclinó la cabeza. Le dio las gracias 2 veces más. En la sala de control de seguridad en la planta baja, un pequeño monitor mostraba la escena desde una cámara discreta en la esquina de la biblioteca. Lorenzo, en su escritorio a 2 habitaciones de distancia, levantó la vista hacia su propio monitor mientras firmaba un documento. Vio a Víctor arrodillarse para recibir el abrazo. Vio a Emma reír. Vio a Sofía llevarse las manos a las mejillas. Se permitió la más pequeña de las sonrisas. Luego firmó el siguiente documento y no pensó más en ello. No tenía motivos para hacerlo. Víctor lo había llevado sobre sus hombros por este mismo jardín cuando tenía 7 años. Víctor se había parado junto a la tumba de su padre bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas sobre su madre, con una mano estabilizando su codo. Víctor le había enseñado a hacer un avión de papel una tarde de verano, cuando nadie más en la familia tenía tiempo. No había razón para sospechar. Nunca la había habido. Esa noche, mucho después de que las luces de la casa principal se hubieran atenuado, Víctor Ruiz regresó a sus habitaciones privadas en el ala este. Cerró la puerta con llave. Se paró frente al espejo ovalado de su cómoda. Sacó la pequeña llave de latón del bolsillo de su chaleco. Sus manos temblaban mientras abría el compartimento oculto. Adentro, la fotografía amarillenta de una mujer con largo cabello oscuro. Lo miraba con los ojos de alguien que ha esperado mucho tiempo para ser recordada. Él susurró un nombre que solo él podía escuchar. La mañana del domingo llegó con una suave luz dorada, inusual para fines de otoño. Lorenzo bajaba por la gran escalinata con una carpeta de reportes nocturnos bajo el brazo, cuando un sonido proveniente de los altos ventanales que daban al jardín trasero lo hizo detenerse a la mitad. Risas. 2 voces esta vez, una pequeña y una un poco más grande. Se giró hacia la ventana sin pensar. Lo que vio le hizo bajar un escalón más y luego detenerse por completo, con la mano descansando en el barandal pulido. Sofía cruzaba el césped cerca del gran roble. Emma se balanceaba en su cadera. La niña tenía los brazos alrededor del cuello de su madre y señalaba algo en el seto de jazmines, un pájaro quizás, o una mariposa tardía de la temporada. Sofía había echado la cabeza hacia atrás y se reía de lo que fuera que su hija acababa de decir. Su cabello se había soltado del prendedor. La luz del sol atrapaba el costado de su rostro y la hacía lucir, por un instante imposible, como una mujer que nunca había recibido una llamada a las 3 de la mañana. Emma también reía,
la risa salvaje y descontrolada de un niño que ha hecho reír a su madre y no puede creer del todo su propio poder. Lorenzo no se movió. Algo se alzó en su pecho para lo que no tenía nombre. No era deseo. Él conocía el deseo. El deseo era ruidoso, insistente, fácil de nombrar y fácil de rechazar. Esto era más silencioso que eso. Esto era más lento. Tampoco era el sentimentalismo que había pasado 20 años enseñándose a despreciar. Ese tipo de sentimiento suave e indulgente, que volvía descuidados a los hombres, que los hacía hablar cuando debían callar, que los hacía confiar cuando debían vigilar. Era algo más antiguo, algo que vivía por debajo del lenguaje. Reconoció, después de un largo momento, lo que era. Era el deseo de conservar algo, no de poseerlo, no de controlarlo, solo de conservarlo de la misma manera que un hombre podría ahuecar las manos alrededor de una vela, en el umbral de una puerta en una noche de viento. No porque la vela le perteneciera, sino porque la oscuridad al otro lado de la puerta era muy inmensa, y la llama era muy pequeña, y el mundo en el que vivía estaba lleno de cosas que la apagarían si se les permitía acercarse. Quería proteger esto, esta risa, esta mañana dorada, a esta mujer que apenas conocía, cargando a una niña que conocía desde hacía poco más de un mes. Quería mantenerlas alejadas del mundo que él había construido. La carpeta seguía bajo su brazo. Casi la había olvidado. Se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras lentamente, un escalón a la vez. Esa noche no se sentó en su escritorio. No abrió los reportes. Se paró durante mucho tiempo frente al alto espejo de su dormitorio y miró al hombre reflejado allí. El traje era el mismo, la mandíbula era la misma, los ojos eran del mismo color que siempre, pero algo detrás de esos ojos había cambiado. En silencio, sin su permiso. Pensó en lo que los periódicos solían llamarle, el príncipe de hierro. Pensó en los hombres que habían cruzado las fronteras para negociar con él y se habían ido con miedo. Miró al hombre en el espejo. Le preguntó sin hablar en voz alta si todavía era Lorenzo Garza, el que todo el país temía. El hombre en el espejo no respondió. Algunas preguntas no necesitan respuestas, solo testigos. En la 21ª noche después de que Emma apareciera por primera vez en la puerta de la sala de reuniones, Vicente Morales no durmió. No habría podido decir qué le preocupaba. No era una amenaza que pudiera señalar. No era una cara que hubiera visto o una llamada que hubiera interceptado. Era algo más antiguo. La particular tensión bajo las costillas que lo había mantenido vivo durante 4 décadas, en un mundo donde el instinto sobrevivía a la inteligencia. Se levantó de su cama a las 10 y se vistió con cuidado. Caminó a lo largo de la mansión en silencio, revisando cada puerta con la punta de su bastón, escuchando en cada ventana. Todo estaba como debía estar. Todo estaba demasiado tranquilo. A la medianoche, bajó al sótano de vigilancia y dio una sola orden al equipo técnico de guardia. Barran todo. Cada frecuencia, cada banda, 50 metros de radio. Quiero conocer cada señal que respire dentro de estos muros. El técnico jefe, un joven delgado llamado Enrique, con lentes redondos y dedos permanentemente manchados de tinta, dudó. Señor, eso es un barrido de espectro completo. Tomará horas. Interrumpirá. Entonces empieza ya. Enrique comenzó. Pasaron las horas. El equipo de análisis de señales zumbaba en la fría luz azul del sótano. Las pantallas se llenaban de formas de onda, columnas de números, el silencioso aliento matemático de una casa que estaba siendo escuchada. Vicente se sentó en una silla de cuero contra la pared trasera. Una mano descansaba sobre la cabeza de su bastón, con los ojos cerrados pero sin dormir. A las 3 de la mañana, Enrique lo llamó a la consola principal. Su rostro era del color del papel viejo. «Señor, hay algo».
Vicente se puso de pie. Caminó hacia la pantalla. Miró lo que Enrique estaba señalando. Una sola línea estrecha pulsaba en la pantalla del espectro. Muy pequeña, muy constante, encriptada a un nivel que Enrique solo había visto 2 veces antes en su carrera. Ambas en contratos de defensa. Explícamelo. Una baliza de localización, señor. Encriptación de grado militar. Emisión muy baja. Casi invisible a menos que sepas exactamente dónde buscar. Enrique tragó saliva. Ha estado transmitiendo durante 7 días. No se mueve al azar. Está rastreando un patrón específico de movimiento dentro de la casa. El patrón del señor Lorenzo. La mano de Vicente se apretó sobre el bastón. ¿Desde dónde? Eso es lo que nos tomó tanto tiempo, señor. No es de ningún teléfono, de ningún reloj, de ninguno de los vehículos en el garaje. Hemos contabilizado cada dispositivo registrado en la casa. ¿Entonces desde dónde? La mano de Enrique tembló un poco al acercar el mapa de ubicación. La pequeña habitación de invitados en el segundo piso, la que está al final del pasillo este. Vicente no dijo nada por un largo momento. Conocía esa habitación. Era la que usaba Sofía cuando se quedaba hasta tarde. Era la habitación donde Emma había tomado una siesta hacía 4 días después de negarse a dormir en cualquier otro lugar. Era la habitación donde, en ese mismo momento, una niña de 3 años estaba casi seguramente dormida. Acurrucada alrededor de un perro de peluche, con una tableta de oro rosado colocada cuidadosamente en la almohada junto a ella. Se dio la vuelta. Subió las escaleras del sótano. Caminó por el pasillo de la planta baja. Subió la escalera de mármol. Pasó por las habitaciones dormidas de una casa que confiaba en él para mantener a salvo sus secretos. A las 6 de la mañana, cuando la primera luz gris tocó las altas ventanas del estudio, llamó a la puerta de Lorenzo. Su voz, cuando habló, era áspera por una noche sin sueño. «Patrón, tenemos un problema. A las 4 de la tarde siguiente». La biblioteca lucía exactamente como siempre lucía a esta hora. Las altas cortinas estaban medio corridas. La televisión sonaba suavemente. Emma estaba sentada en la alfombra persa con su perro de peluche en el regazo, y la tableta de oro rosado apoyada contra un pequeño cojín de terciopelo a su lado. Estaba viendo una historia sobre un patito perdido. Ya le había explicado la trama a Lorenzo 2 veces. Lorenzo estaba sentado en la alfombra junto a ella. Para cualquiera que observara, nada había cambiado. Su postura era la misma. Su rostro era el mismo. La pequeña taza de café vespertino reposaba intacta en la mesita baja a su lado, aún humeante. Solo Vicente, entrando por la puerta del fondo con el paso silencioso que había aprendido antes de que Lorenzo naciera, podía ver la tensión en la línea de la mandíbula de su patrón. Solo había visto esa línea 3 veces en 20 años. Cada vez, un hombre había muerto antes del amanecer. Vicente inclinó la cabeza. «Señor, una palabra si me lo permite». Lorenzo se levantó sin prisa. Tocó el cabello de Emma suavemente al pasar. «Vuelvo en un momento, pequeña. No me cuentes qué le pasa al patito hasta que regrese. Se pierde, pero luego encuentra a su mamá. Me lo acabas de contar. Solo un poquito». Lorenzo casi sonríe, pero no lo hizo. Cruzó hasta el rincón más alejado de la biblioteca. Vicente habló durante exactamente 3 minutos. Su voz era baja, nivelada, profesional. La voz de un hombre describiendo la forma de una herida a un cirujano que decidiría qué hacer a continuación. Describió la señal, describió la encriptación, describió el barrido, nombró la fuente. El rostro de Lorenzo no cambió, ni una vez. Ni cuando Vicente nombró la habitación, ni cuando Vicente nombró el dispositivo, ni cuando Vicente mencionó los 7 días. Solo preguntó en voz muy baja: «¿Quién más en esta casa lo sabe?» «Solo Enrique. Lo dejé incomunicado en el sótano.
Yo tengo su teléfono. Manténlo ahí hasta que yo diga lo contrario. Sí, señor. Lorenzo se volvió hacia la alfombra. Caminó con el mismo paso pausado con el que había caminado hacia la silla de Beto Navarro un viernes por la noche no hace mucho. Se arrodilló. No se sentó. Se arrodilló para que sus ojos estuvieran a la altura de los de Emma. Tomó suavemente la tableta de donde descansaba en el cojín y la puso en el suelo entre ellos, con la pantalla hacia abajo. La caricatura seguía reproduciéndose en la televisión. Emma no notó que la tableta se había movido. Emma, pequeña, ¿puedo hacerte una pregunta? Ella levantó la vista. Vio algo en su rostro que no había visto antes, y su pequeño ceño se frunció con preocupación. ¿Estás triste, señor? No, no triste, solo curioso. Su voz era suave, más suave que la seda, más suave que la nieve cayendo. Esta hermosa tableta rosa tuya. ¿Puedes decirme de dónde salió? Ella se iluminó de inmediato. Estaba orgullosa de ella. Se la había estado mostrando a todos. El tío Víctor me la dio. La envolvió en papel rosa. Dijo que las caricaturas se ven más bonitas en esta. La habitación quedó completamente en silencio. Detrás de ellos, en la puerta de la biblioteca, Sofía estaba congelada. Había venido a recoger un moño suelto que Emma había dejado en el sofá. Nadie la había escuchado llegar. Tenía ambas manos apretadas contra la boca. Su rostro se había vuelto del color del mármol bajo sus pies. Esa noche, cuando la mansión se había oscurecido y Emma se había quedado dormida en un gran sillón de la sala bajo una manta que Sofía le había acomodado, 3 hombres descendieron al sótano de vigilancia. Lorenzo, Vicente, Enrique. La tableta de oro rosado yacía sobre un paño blanco y limpio en la mesa de trabajo bajo una lámpara de aumento. Enrique no había comido desde la mañana anterior. Sus manos, cuando alcanzó las pequeñas herramientas de precisión, estaban firmes solo porque había aprendido muy joven, que el miedo era un lujo que un hombre en su posición no podía permitirse mostrar. Trabajó en silencio. Lorenzo estaba detrás de él, con una mano apoyada plana sobre la superficie de la mesa, observando. Vicente estaba en la puerta, de espaldas a la habitación, con una mano dentro de su abrigo. Enrique quitó la carcasa exterior, luego el marco interior, luego una serie de pequeños tornillos tan finos que parecían granos de arena. Levantó la pantalla con 2 ventosas. La dejó a un lado con cuidado. Se detuvo. Aspiró profundamente. Señor, mire. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Debajo de la pantalla, soldado a la carcasa interior con una precisión que no pertenecía a ningún taller de mala muerte, había un componente del tamaño de una moneda pequeña. Había sido encajado tan limpiamente que parecía ser parte de la arquitectura original. Solo un hombre que supiera exactamente lo que estaba buscando lo habría encontrado. La voz de Enrique era muy baja. Esto no es hardware de consumo, señor. Lo he visto una vez antes. En un informe sobre componentes capturados de un conflicto militar, es la misma clase de módulo de rastreo usado en los sistemas de guía de misiles crucero. No se vende en ninguna parte. No se puede robar de ningún lugar accesible. Alguien tuvo que entregarle esto desde una cadena de suministro muy específica. Lorenzo no habló. Enrique continuó. El historial de señales está intacto. Ha estado transmitiendo sus datos de movimiento durante aproximadamente 4 semanas, no 7 días como creímos al principio. Los primeros 7 días fueron solo la resolución a la que nuestro barrido pudo identificar el patrón. Las transmisiones son más extensas que eso. Ubicación, duración, precisión a nivel de habitación, todo. ¿Hacia dónde? A un servidor en una bodega industrial registrado a nombre de una empresa fantasma llamada Aegis Holdings. Aegis Holdings es subsidiaria de una empresa de papel. La empresa de papel presenta sus impuestos a través de un contador en Naucalpan. Enrique hizo una pausa.
El contador que ha servido a la familia Robles durante 11 años. Vicente giró la cabeza lentamente. Don Salvador Robles. Sí, señor Morales. Lorenzo recogió la tableta, la sostuvo con ambas manos, la giró una vez, lentamente, como si sopesara algo invisible. 22 años de recuerdos se abalanzaron sobre él de golpe. Como le llegan los recuerdos a un hombre que se ha cuidado de no visitarlos con demasiada frecuencia. Víctor levantándolo sobre sus hombros a los 7 años para ver los fuegos artificiales sobre el lago. Víctor enseñándole a hacer un avión de papel un domingo lluvioso cuando su padre estaba de viaje. La mano firme de Víctor en su codo a los 19 años, guiándolo a través de la línea de condolencias en el funeral de su padre, susurrando la fórmula correcta a cada doliente antes de que Lorenzo tuviera que decirla. La mano firme de Víctor sirviendo vino en Navidad durante 15 años. La mano firme de Víctor envolviendo una tableta de oro rosado en papel rosa para una niña de 3 años. Dejó la tableta con mucha suavidad sobre la mesa de trabajo. No dijo nada en absoluto. Las traiciones más profundas no vienen de los enemigos, vienen de las manos que alguna vez nos enseñaron a ponernos de pie. Lorenzo no arrestó a Víctor. No lo confrontó. Ni siquiera miró hacia el ala este de la mansión durante el resto de esa noche. A las 3 de la mañana convocó a Vicente al estudio. Solo Vicente. Ni secretarias, ni capos, ni más luces que la única lámpara ardiendo sobre el escritorio. Dio 3 órdenes. 1. Reemplaza la señal en la tableta con una transmisión falsa. Aliméntala con un patrón de mis movimientos que no coincida con los reales. Envíame al norte cuando esté en la ciudad. Envíame a la costa cuando esté en casa. Quien quiera que esté escuchando del otro lado de ese servidor, debe seguir creyendo que la baliza está viva y reportando la verdad. Vicente asintió una vez. 2. Cada teléfono que use Víctor, cada carta que envíe o reciba, cada hombre con el que se reúna, cada paseo que dé por el jardín. Lo quiero vigilado. Lo quiero grabado. No quiero espacios vacíos. Usa solo a los hombres cuya lealtad haya sido probada con sangre, no con oro. Vicente asintió por segunda vez. 3. Su voz se suavizó, pero solo un poco. Sofía y Emma. Protéjanlas desde la distancia. Ninguna escolta visible, ningún cambio obvio en su rutina. Nunca deben saber que están siendo observadas. Si huelen el miedo en esta casa, huirán. Y si huyen, perdemos la única ventaja que tenemos para evitar algo peor. Vicente inclinó la cabeza. Y señor, ¿cuándo actuaremos sobre Víctor? Lorenzo miró la pequeña lámpara en el escritorio. Miró la silla vacía frente a él. Pensó en un niño de 7 años montado sobre un par de hombros anchos cruzando un jardín de verano. Aún no, Vicente. Aún no hemos golpeado a la serpiente. Durante los siguientes 7 días, Lorenzo interpretó un papel que no había jugado en mucho tiempo. Interpretó al hombre que no sabía. Se levantaba a su hora habitual. Saludaba a Artemio en la puerta de la cocina. Le preguntaba a Marta si su hijo se había recuperado del resfriado. Firmaba papeles. Recibía llamadas de Europa y Manzanillo. Pasaba junto a Víctor Ruiz en el pasillo cada mañana y cada tarde, y le ofrecía al viejo mayordomo el mismo pequeño asentimiento que le había ofrecido todos los días durante 22 años. Veía caricaturas con Emma a las 4. Todos los días se reía del mismo panda torpe. Respondía a sus preguntas sobre los osos tristes. No faltó a una sola tarde, y cada noche, en el estudio, llegaba otra pieza del mapa. Los hombres de Vicente eran pacientes, eran invisibles, seguían los hilos. En la segunda noche, identificaron a 2 mandos intermedios que se habían estado reuniendo con Víctor en una cafetería en la colonia Roma los martes alternos durante el último año y medio. En la cuarta noche, identificaron a un abogado de la familia, un hombre al que Lorenzo había confiado contratos por 80 millones,
recibiendo un sobre sellado de manos de Víctor en el estacionamiento de una marina en Valle de Bravo. En la sexta noche, identificaron a 3 trabajadores de logística en la rama naviera de la familia, hombres que movían producto en los puertos de Lorenzo, recibiendo pagos mensuales en efectivo de la misma fuente. Cada sobre, cada pago, cada billete rastreado, llevaba a la misma cuenta. Una cuenta privada en las Islas Caimán, registrada bajo un nombre que no aparecía en ningún registro público. El nombre en la cuenta era Salvador Robles. El octavo día comenzó como habían comenzado los 7 anteriores. Lorenzo saludó a Artemio en la puerta de la cocina. Preguntó por la salud del hijo de Marta. Firmó un contrato. Pasó junto a Víctor Ruiz en el pasillo de mármol y ofreció el mismo pequeño asentimiento. A las 11 de la mañana, en una habitación sin ventanas 3 pisos por debajo de la mansión, un joven técnico con auriculares se inclinó repentinamente hacia adelante en su silla. Levantó una mano. Vicente, de pie detrás de él, se acercó. La señal era débil. Provenía de un teléfono satelital no registrado. El técnico lo rastreó en menos de 90 segundos. El dispositivo estaba escondido dentro de una maceta de terracota agrietada en la parte trasera del cobertizo del jardinero, enterrado debajo de una bolsa de fertilizante para jazmines. La llamada duró 22 segundos. La voz al otro lado habló en un tono bajo y cuidadoso, pero cada palabra fue capturada. Era don Salvador Robles. Algo anda mal de su lado. El patrón está desviado. Confirma el estado. La línea se cortó antes de que Víctor Ruiz pudiera responder. Vicente ya se estaba moviendo hacia las escaleras. Llegó demasiado tarde. Víctor, de pie en el pequeño invernadero, sintió la llamada perdida vibrar contra sus costillas. Miró la pantalla. Leyó las 4 llamadas perdidas, los 2 mensajes codificados, la única palabra al final del último. Comprometido. No entró en pánico. Se había preparado para esto. Se había preparado para esto durante 25 años. Se ajustó el chaleco. Se alisó el cabello plateado. Caminó de regreso a la mansión por la entrada de servicio y subió las escaleras traseras hasta sus habitaciones privadas. Abrió el compartimento oculto detrás de su cómoda. Sacó una pistola que había limpiado esa mañana. Sacó la fotografía amarillenta de la mujer de largo cabello oscuro y la metió en el bolsillo interior de su abrigo, sobre su corazón. Bajó las escaleras. Salió por la puerta de servicio. Caminó hasta el área de estacionamiento del personal, donde la pequeña puerta lateral daba al camino de entregas. Llegó 3 minutos antes que el auto de Sofía. Ella se estacionó en su lugar habitual. Sacó a Emma de su asiento infantil. La niña parloteaba sobre la historia del patito, aún inconclusa desde la tarde anterior, con la esperanza de que hoy verían cómo terminaba. Víctor salió de entre 2 vehículos de servicio. No gritó. No levantó la pistola. Mantuvo el arma oculta dentro de la solapa doblada de su abrigo, en un ángulo en el que solo Sofía podía ver su contorno contra la tela. Sofía. Su voz era tan cálida como siempre. Si quieres que tu hija viva, no hagas ningún sonido. Sube al auto negro, el que está detrás de ti. Hazlo ahora. Y sonríe mientras lo haces. Ella sonrió. Lo hizo. El sedán salió por la puerta de servicio con la facilidad de un vehículo de entregas que había pasado 100 veces antes. Placas falsas, vidrios polarizados. Nadie en la caseta de guardia lo cuestionó. Desapareció antes de que terminaran las rondas de las 11. 3 horas después, a las 2 de la tarde, el teléfono privado de Lorenzo vibró en el escritorio de su estudio. Era un mensaje de un número que no reconoció. Lo abrió. Coordenadas. Un acantilado a unos 150 kilómetros al oeste de la ciudad, en los bordes escarpados de la sierra. 2 fotografías. Sofía amarrada en un extremo, Emma amarrada en el otro.
una línea de texto debajo de ellas. Ven solo, sin policía, sin Vicente. Tienes 4 horas. Lorenzo no se movió. No respiró. No parpadeó. El atardecer cayó lentamente sobre la sierra. La última luz del día sangraba por la pared del acantilado en franjas de rojo y cobre. Abajo, la caída se estrechaba hacia un abismo vertiginoso. El viento cortaba el fino aire otoñal con la afilada paciencia de un cuchillo que ha esperado mucho tiempo para ser usado. Sofía estaba atada a una estaca de madera clavada en el suelo en el borde izquierdo del acantilado, a no más de medio metro de donde la tierra se desprendía. Tenía las manos atadas a la espalda, los tobillos atados. Su boca estaba descubierta, pero no hablaba. Sus ojos seguían a una sola figura, a su hija. Emma estaba atada de la misma manera en el borde derecho del acantilado, a 8 pasos de distancia. Era demasiado pequeña para entender completamente lo que estaba sucediendo. Sostenía su perro de peluche color crema contra el pecho. Tenía las mejillas húmedas. Sus pequeños hombros temblaban por el frío y por algo más antiguo que el frío. Entre ellas estaba Víctor Ruiz. Llevaba su mejor abrigo, su cabello plateado peinado prolijamente hacia atrás. En la mano izquierda sostenía una pistola, apuntada sin fijar hacia el cielo. En la mano derecha no sostenía nada en absoluto. Lorenzo llegó solo, con las manos vacías y levantadas a los costados, sin armas, sin micrófonos, sin Vicente detrás de él, exactamente como el mensaje lo había exigido. Caminó hasta el borde de la roca plana donde lo esperaban los 3. Se detuvo a 10 pasos de Víctor. Por un largo momento, nadie habló. Entonces Víctor sonrió. No era una sonrisa cruel. No era la sonrisa de un hombre en medio de un crimen. Era la sonrisa tranquila de un hombre que ha llevado una condena en la boca durante 25 años. Y finalmente, puede saborear la forma de decirla en voz alta. «Viniste solo», dijo Víctor. «Sabía que lo harías. Tu padre habría hecho lo mismo». La voz de Lorenzo era firme. «Déjalas ir, en un momento. Primero vas a escuchar. Me debes al menos eso. Me debes escuchar una historia». Lorenzo no se movió. Víctor respiró hondo y despacio, y comenzó. Invierno de 1999. Tú tenías 14 años. Estabas en un internado en Suiza, ese que tu madre eligió porque las montañas eran tranquilas. No sabías nada de lo que pasó en casa ese invierno. Tu padre tuvo mucho cuidado de que no supieras nada. Hizo una pausa. El viento movió su abrigo. Hubo una filtración, una pequeña. Nunca se probó nada. Pero tu padre era un hombre que no necesitaba pruebas. Solo necesitaba sospechar. Y en una noche de febrero, citó a mi padre en este mismo acantilado. Mi padre era su consejero, su consejo más cercano. Habían crecido juntos. Habían sido monaguillos en la misma iglesia en Michoacán. La voz de Víctor no subió. No bajó. Se movía como el agua que encuentra su antiguo cauce. Tu padre trajo a 2 personas a este acantilado esa noche. A mi madre, que se llamaba Livia, y a mí. Yo tenía 13 años. No entendía qué estaba pasando. Solo recuerdo el frío. Giró la cabeza ligeramente hacia la caída. Tu padre le dijo al mío que tenía una opción. Dijo que la filtración tendría una respuesta. O pagaba mi madre, o pagaba yo. A mi padre se le permitió elegir cuál de los 2 se iba caminando de este acantilado y cuál no. Se le permitió una bala. Esa fue la palabra de tu padre. Una. Volvió a mirar a Lorenzo. Sus ojos estaban secos. Mi padre me eligió a mí. Levantó la pistola. Besó a mi madre una vez en la frente. Apretó el gatillo. Y luego vivió 25 años más con el sonido de ese disparo dentro de sus oídos. Y se bebió hasta la muerte 3 inviernos después. Y cada noche antes de morir, me repetía la misma frase. Víctor levantó ligeramente la pistola. Él me decía,
Un día el hijo de don Mateo estará donde yo estuve y elegirá como yo elegí. Ahora, dijo Víctor suavemente, es tu turno. Levantó la pistola una fracción de pulgada. No apuntó a ninguno de los tres. Apuntó al cielo como si llamara a un testigo que vivía en algún lugar por encima de las nubes. 10, dijo. Lorenzo no podía respirar. 9. Sus ojos fueron primero hacia Emma, de 3 años, atada a una estaca de madera en el borde derecho de una caída de 60 metros. Tenía las mejillas mojadas. Su pequeña barbilla temblaba. Abrazaba al perro color crema con tanta fuerza que sus diminutos nudillos se habían vuelto blancos. No entendía del todo lo que estaban contando. Solo entendía que contar era malo. Ella lo miró. Susurró una palabra a través de sus lágrimas. Señor. 8. Sus ojos fueron hacia Sofía, la mujer que en silencio, sin saberlo, había traído su corazón de vuelta de un lugar que él creía que ninguna mano viva podría alcanzar. La mujer de cuya risa había sido testigo desde una escalera un domingo por la mañana, y no pudo nombrar lo que sintió. La mujer cuya sonrisa, lo vio claramente ahora por primera vez, tenía la misma forma que la sonrisa de su madre en la fotografía que él nunca había podido mirar por más de un momento. Ella se encontró con sus ojos. No lloró. No suplicó. Su rostro estaba en calma. 7. El instinto se movió antes que el pensamiento. Dio un paso hacia Emma. Su cuerpo eligió. Su cuerpo siempre había elegido primero la vida más pequeña. Esa era la antigua ley de cada hombre que su padre había criado. El niño antes que la mujer, la sangre antes que el invitado, el futuro antes que el presente. 6. Dio otro paso. 5. En ese exacto momento Sofía sonrió. Fue la sonrisa más extraña que Lorenzo había visto jamás. No era la sonrisa de una mujer a la que le están contando el tiempo para morir. Era la sonrisa de una mujer que ya había hecho las paces con algo. Era serena. Era casi cálida. Hizo que el viento pareciera contener la respiración durante un segundo entero a lo largo del acantilado. Ella habló. Su voz fue suave, baja, destinada a viajar solo los 8 pasos que los separaban, destinada a nadie más en esta tierra. Emma te necesita más que a mí. Él la miró. Entendió demasiado tarde. Antes de que pudiera alcanzarla, antes de que pudiera gritar su nombre, antes de que pudiera dar un solo paso en su dirección, Sofía se inclinó. Simplemente se dejó caer. Un pequeño y deliberado movimiento de su hombro contra las cuerdas que la sujetaban. Un cambio de su peso hacia el borde exterior de sus pies. La estaca resistió. La estaca no era el problema. Ella ya había empujado su cuerpo por el borde de la tierra. Cayó sin hacer un sonido. Lorenzo gritó. El sonido se desgarró de él, como algo arrancado de un lugar que nunca supo que existía dentro de un cuerpo humano. Se rompió contra la pared del acantilado. Se dispersó en el frío viento de otoño. Él ya se estaba moviendo. Su mano derecha ya había encontrado la pequeña hoja plegable cosida en el forro interior de su manga. La hoja en la que Vicente había insistido durante 20 años. La hoja que se había negado a quitarse, incluso al reunirse con sacerdotes. Su mano era firme ahora de una manera en la que no lo había sido en su estudio, ni en su cama, ni frente a su propio reflejo. Cruzó los 8 pasos antes de que Víctor pudiera girar la cabeza. Se arrodilló junto a Emma. Cortó las cuerdas de sus muñecas. Cortó las cuerdas de sus tobillos. La levantó en sus brazos y apretó su pequeño cuerpo tembloroso contra el frente de su abrigo. Sus pies habían estado tal vez a medio palmo del borde. La llevó hacia atrás, lejos de la caída. No miró a Víctor. No miró la pistola. No miró al cielo. Miró únicamente la cuerda vacía en la otra estaca, que aún se balanceaba con el viento. Víctor se estaba riendo.
no con la cálida risa que Lorenzo había escuchado durante 22 años en las mesas de desayuno y las habitaciones navideñas de su infancia. Este era un sonido diferente. Era la risa de un hombre que había esperado toda una vida para escuchar una nota determinada, y finalmente la había escuchado. Su rostro estaba vuelto hacia arriba. Sus ojos estaban fijos en el cielo que se oscurecía sobre el acantilado. Creyó en ese momento que la familia Garza finalmente había probado el dolor exacto que su propio padre había tragado en esta misma roca un cuarto de siglo atrás. Levantó la pistola por última vez, no hacia Lorenzo, no hacia Emma, hacia el cielo. Un último saludo, el cierre de una deuda. Nunca apretó el gatillo. Un solo disparo agudo resonó a través del valle desde la cresta de la colina opuesta. Una ladera a 2 kilómetros de distancia, invisible en la luz de la tarde. La cabeza de Víctor Ruiz se sacudió una vez. Sus rodillas se doblaron debajo de él. Cayó sobre la roca plana de la manera silenciosa y ordenada, de un hombre al que un profesional le ha disparado limpiamente. La pistola se resbaló de sus dedos y patinó una corta distancia sobre la piedra. Vicente lo sabía. Vicente sabía que su patrón iría solo. Vicente sabía que su patrón obedecería la letra de la exigencia y ninguna otra cláusula. Y Vicente, que había amado a esta casa por más tiempo que el propio jefe que la poseía, había estacionado discretamente a 3 francotiradores a lo largo de la colina lejana, antes de que los autos negros hubieran siquiera salido de Valle de Bravo. 3 rifles, 3 campos de tiro, 3 hombres a los que solo se les había dicho una frase: no disparen hasta que la niña esté en sus brazos. La niña había estado en sus brazos. El disparo había llegado. En 90 segundos, comenzaron a aparecer faros en el estrecho camino de acceso debajo del acantilado. En 3 minutos, un equipo de rescate estaba descendiendo en rapel por la pared escarpada con cuerdas y reflectores. En 10, todo el valle estaba plagado de hombres silenciosos con abrigos oscuros. Hombres que no llevaban uniformes, hombres que no respondían a ninguna placa, hombres que trabajaban para una casa más antigua que cualquier agencia. Lorenzo no soltó a Emma. Se arrodilló en la roca plana con la pequeña apretada contra el frente de su abrigo, y rechazó cada manta ofrecida, cada silla ofrecida, cada palabra ofrecida. No la bajaría. No miraría el cuerpo de Víctor. No miraría hacia la colina. Solo miraba la estaca vacía en el borde del acantilado y el trozo de cuerda cortada que se balanceaba con el viento. Pasaron 6 horas. 6 horas de reflectores. 6 horas de cuerdas descendiendo y cuerdas subiendo vacías. 6 horas de Vicente parado en el borde con un radio presionado contra la oreja, escuchando nada, escuchando nada, escuchando nada. Luego, a los 7 minutos pasados de las 2 de la mañana, la radio crujió. «¡La tenemos!». Vicente cerró los ojos. «Está viva». Sofía había golpeado la rama extendida de un pino antiguo que crecía en una pequeña repisa a casi 40 metros por debajo del borde del acantilado. El árbol la había sostenido. 2 costillas rotas, una muñeca fracturada, un fuerte golpe en el costado de la cabeza, mucha sangre perdida por el frío. Pero respiraba. Su corazón latía. Estaba viva en la ambulancia que regresaba a toda velocidad hacia la ciudad, con la sirena abriendo la oscuridad por delante de ellos. Lorenzo iba sentado en la estrecha banca junto a la camilla. Emma finalmente se había rendido al agotamiento. Dormía acurrucada contra su pecho, su pequeña mano aún aferrando el frente de su abrigo. Él la miró a ella. Miró a Sofía, pálida bajo la mascarilla de oxígeno. Y por primera vez en toda su vida adulta, frente al paramédico, frente a Vicente, y frente a la pequeña niña dormida, Lorenzo Garza lloró. 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos. Lorenzo no se separó de su cama. Mandó llamar a Vicente para que dirigiera la casa.
Mandó llamar a los abogados para que gestionaran el papeleo de un hombre que se había apartado brevemente del mundo. Pero él mismo permaneció donde estaba, en la misma silla, junto a la misma cama, observando el mismo lento ascenso y descenso del mismo pecho bajo la misma manta blanca. Todas las tardes a las 4, llevaban a Emma al hospital. Ella se subía a su regazo sin decir palabra y presionaba su oreja contra el reloj de bolsillo de oro abrochado en su chaleco. Todas las tardes, ella miraba hacia arriba y decía la misma frase con la misma voz solemne. «Tu corazón sigue latiendo, Señor». Y todas las tardes, él respondía más en voz baja que como jamás había respondido a nada en su vida. «Sí, pequeña, sigue latiendo por ti». En la 22ª mañana, Sofía abrió los ojos. La habitación estaba llena de una suave luz gris. Giró la cabeza lentamente sobre la almohada. Vio a un hombre dormido en la silla junto a ella, con la cabeza inclinada hacia adelante y una de sus manos cerrada suavemente alrededor de la suya. No se había afeitado en muchos días. Había líneas en su rostro que ella no recordaba que estuvieran allí antes. Había estado sosteniendo su mano durante tanto tiempo que la forma de sus dedos había dejado una marca en la palma de él. Ella no lo despertó. Solo lo observó respirar. 6 meses después, en los jardines de la mansión Garza, bajo el gran roble donde una niña le había enseñado a un líder de la mafia a hacer un avión de papel en una tarde soleada, Lorenzo se arrodilló en el césped. Sofía estaba de pie frente a él. Estaba más delgada que antes. Una suave cicatriz le recorría la línea del cabello. Era más hermosa que cualquier mujer que él hubiera visto jamás. Emma estaba de pie a su lado sosteniendo su perrito de peluche color crema, con los ojos muy abiertos por la seriedad de la ocasión. Lorenzo sacó el reloj de bolsillo de oro de su chaleco. Abrió la tapa exterior. Luego, por primera vez en 20 años, la yema de su dedo encontró la pequeña hendidura a lo largo de la cubierta interior. La presionó. La tapa interior cedió. Detrás había un pequeño compartimento oculto que él nunca supo que existía. Dentro del compartimento yacía un anillo, un diamante de talla esmeralda engarzado en oro antiguo. El anillo de la familia Garza, el que había usado su madre, el que su padre, quizás presintiendo algo que nunca podría haber sabido, había escondido dentro del reloj para que su hijo lo encontrara el día en que finalmente se convirtiera en un hombre digno de él. Lorenzo lo sostuvo en alto entre los dos. «Sofía, ¿pasarás el resto de tu vida a mi lado?» Ella asintió entre lágrimas. Emma saltó a sus brazos. Rodeó el cuello de Sofía con un bracito y el de Lorenzo con el otro, y gritó las palabras que los hicieron llorar a los dos a la vez. «Ahora somos una familia de verdad». Después de la boda, Lorenzo se retiró lentamente del mundo de sombras que había gobernado. Dejó la mayor parte del trabajo diario a Vicente y al pequeño círculo de hombres cuya lealtad había sido probada con sangre. En la planta baja de la mansión, en una habitación que alguna vez había sido un salón formal que nadie usaba, construyó algo nuevo. Libreros, caballetes de arte, alfombras suaves, un gran televisor en una esquina, juguetes acomodados en estantes bajos para niños cuyos pies aún no alcanzaban el suelo. Sobre la puerta, un pequeño cartel de madera fue tallado y colgado por el propio Osvaldo. «Donde vive la felicidad». Los hijos de cada miembro del personal de la casa jugaban allí por las tardes. Y todos los días a las 4 en punto, sin falta, 3 personas se sentaban juntas en la biblioteca del segundo piso. Un padre que alguna vez fue temido, una madre que alguna vez fue rota, y una niña pequeña que les había enseñado a ambos cómo respirar de nuevo. El jefe que alguna vez había asustado a todo el país, comprendió por fin una verdad tan simple, que solo la voz más pequeña de la casa había sido capaz de decir en voz alta. Lo más valioso en la vida no es el poder, es un hogar.
Son las manos pequeñas que darías todo por proteger. Queridos amigos, gracias por quedarse con nosotros hasta el final de esta historia. La lección que nos llevamos esta noche es silenciosa. El muro más alto alrededor de un corazón humano nunca es derribado por la fuerza. Es derribado por una mano pequeña y una pregunta inocente que llega en una tarde cualquiera. Ahora nos encantaría saber de ustedes. En su propia vida, ¿ha habido alguna vez un momento tan pequeño, que en su momento parecía nada, que los salvó silenciosamente del muro que habían construido alrededor de su propio corazón? Tal vez fue la risa de un niño. Tal vez fue la amabilidad de un extraño. Tal vez fue una sola tarde que cambió todo sin anunciarse. Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos y los atesoramos. Si esta historia te conmovió, por favor toca el botón de me gusta. Compártela con alguien cuyo corazón la necesite esta noche. Y suscríbete a nuestro canal para que nunca te pierdas los dramas emocionales que te traemos cada día. En la historia de la próxima semana, otro hombre poderoso descubrirá que la gentil enfermera que ha cuidado de su madre durante los últimos 3 años ha estado ocultando un secreto capaz de cambiar todo lo que su familia cree sobre sí misma. No querrán perdérselo. Hasta entonces, les deseamos a cada uno de ustedes buena salud, un corazón en paz y una vida llena de alegría silenciosa cada día. Que siempre haya alguien dispuesto a sentarse a su lado cuando el mundo se vuelva demasiado frío. Adiós por ahora, y nos volveremos a ver en la próxima historia. Porque a veces, para salvar a un hombre que lo ha perdido todo, basta con una mano pequeña y una pregunta inocente. Uf.